Les decía entonces, esa primera parte, lo que sería el capítulo 5 del libro, por lo menos tienen que saberse dentro de las clásicas, porque después van a ver que son los autores que generalmente nosotros estamos viendo. Estudien, puede haber preguntas en el examen, 2 o 3 de las clásicas y 2 o 3 de las sistematizaciones actuales. Ahí entran ya Duverger, Prelot, bueno, y varios otros más que requieren estudio, nada más, no hay ninguna ciencia. Si alguien empieza a estudiarlo y tiene alguna duda con eso, me va avisando. Si no, pues si doy eso, no nos va a dar el tiempo como para dar los temas que son importantes, que me interesa que ustedes lo vayan entendiendo. Por eso vamos a la segunda parte de la estructura del poder, que sería el punto 2 y el punto 3, que van a ser los sistemas, primero del poder distribuido, los sistemas de poder, después en la bolilla siguiente, los sistemas de poder concentrado. ¿Qué significa esto? Yo algo ya les comenté en clases pasadas de cómo nos encontramos en el mundo con distintas sistematizaciones o estructuras en lo que hace el poder. ¿Qué significa esto? A través de esta consulta de lo que es la estructura de poder, nos preguntamos quién gobierna, para quién gobierna y cómo gobierna. Entonces, en base a esos puntos, nosotros dividimos, de alguna manera en forma global, los distintos sistemas que tenemos en el mundo. Yo les comenté que en alguna clase pasada, que si miramos al territorio americano, desde Estados Unidos para abajo, nos vamos a encontrar con esta particularidad que es el sistema presidencialista. Estamos dentro de uno de los sistemas, dentro de lo que el poder está distribuido, porque es una forma también realizado como ocurría en, bueno, por ejemplo, las monedas hasta en cuestiones mundanas, hasta podía llegar a resolver en un juicio respecto de a quién pertenecía la propiedad de algo. Eso obviamente se fue evolucionando, fue cambiando, y entonces nos vamos encontrando con el correr del tiempo que, sobre todo a partir de lo que fue acontecimientos históricos como el hecho de, obviamente, la Revolución Norteamericana en el tiempo, pero más atrás, si nos remontamos un poco en la historia, lo que fue la Reforma Protestante, que sirvió a la conformación de los estados modernos en su primer momento y al establecimiento de esas monarquías absolutas. Por otro lado, esas persecuciones ideológicas y religiosas llevaron a que muchos inmigraran a territorios nuevos, desconocidos, como eran las colonias que tenían estos monarcas en territorio sobre todo americano. Y eso llevó a la conformación de estos estados modernos por este sistema presidencialista que ahora vamos a referir, dentro de uno de los 2 sistemas que tenemos como sistemas de poder distribuido. El otro es el sistema de colaboración de poderes, donde, a diferencia de lo que ocurre con el sistema presidencialista, que es algo totalmente novedoso, lo tenemos en Europa, y justamente a partir de esas monarquías absolutas, cómo han ido evolucionando en la sustracción de poder hacia el monarca en pos de otros órganos que representan en definitiva, a las otras entidades que estaban vigentes dentro del mundo europeo. Entonces nos vamos a encontrar dentro de esto que vamos a tener digamos, la evolución que tenemos en Francia con la Revolución Francesa, pasar de los estados generales, que eran esas reuniones que convocaba el monarca una vez cada 100 años más o menos, para resolver cuestiones impositivas en las cuales sus partidarios, en definitiva que eran el clero y la nobleza, asistían por derecho propio y su voto por cabeza, y el Estado llano, que era la clase trabajadora, la clase obrera, la burguesía, que asistían en realidad por representación, porque era la más numerosa, y de esa manera el rey controlaba que los votos nunca tuviesen mayoría los de este sector. Entonces, siempre terminaba logrando de alguna manera tener la ventaja en ese sentido. Esto obviamente va evolucionando, se produce la Revolución Francesa por estas desigualdades que tenemos, y de los estados generales pasamos a la Asamblea Nacional, donde, bueno, se le va sustrayendo facultades al monarca. Si bien vamos a tener un lapso después en el cual va a aparecer Napoleón, y va a haber una restauración de lo que es la monarquía, en definitiva vamos a volver con el tiempo a esta Asamblea Nacional Francesa, que algo mencionamos incluso en la clase pasada, con esa concepción de la idea dentro de lo del sufragio como derecho natural. Recuerdan cuando lo comentamos, en el sentido de que era
la depositaria de la soberanía, no reconoce una soberanía preexistente en cada individuo, a diferencia de Rousseau, y que a partir de su conformación va a ser la que va a establecer los derechos de los ciudadanos. Pero lo que importa acá es esa sustracción de poderes que ocurre en Francia a través de la Revolución, y el otro caso histórico importante que va a formar esa evolución del parlamentarismo europeo fundamentalmente, que es el caso de Inglaterra, donde desde 1215 en adelante se le ha ido sustrayendo facultades al monarca en favor primero del clero, de la nobleza y luego de lo que llamamos Estado llano en el caso de Francia, pero que es la burguesía que vamos a tener presente en el caso de Inglaterra. Ahí es una evolución parcial, donde en definitiva, a diferencia de lo que ocurre en Francia, el clero y la nobleza van a estar del lado contrario del monarca, porque bueno, eran los que tenían que pagar impuestos, esto era una cuestión económica fundamentalmente, y por ende se van a poner del lado contrario. Por eso dije de 1215, aquellos que por ahí han visto alguna película de Robin Hood lo recordarán, el rey Juan Sin Tierra, que era el hermano de Ricardo Corazón de León. Ricardo se va a Medio Oriente, fundamentalmente a Jerusalén, con las cruzadas, a recuperar el manto sagrado de Cristo y tantas otras cuestiones que teníamos en ese momento los cristianos del otro lado, los musulmanes, y a pelear por el tema de la restauración del poder de Cristo dentro de ese territorio. Y eso lleva a que, bueno, Juan Sin Tierra, que es el hermano de Ricardo Corazón de León, sea el regente, y que para mantenerse en el poder lo que hace es una situación de recaudación de impuestos cada vez más fuerte, sobre todo a los señores feudales, los nobles de ese momento, y a la iglesia a través del clero. Esa sustracción, en definitiva, de dinero, lleva a que se pongan en contra del monarca, que firman en 1215 la Carta Magna, que es el primer gran documento constitucional escrito que va a tener Inglaterra, que, como ustedes saben, no hay una constitución escrita en Inglaterra, pero sí toda una serie de documentos que forman el Status Law desde 1215 en adelante, como la Carta Magna, Bill of Rights, la Petición de Derechos, el Parliament Act y demás. Todos estos documentos son, en definitiva, lo que hace a la Constitución inglesa escrita, más el Common Law, que lo han oído hablar seguramente en la Introducción al Derecho, el derecho constitucional, la costumbre, que van fijando los jueces con el correr del tiempo, estableciendo cuáles son, en definitiva, los principios regentes dentro de ese territorio. Pero ¿qué voy con esto? Que la evolución es distinta, o sea, el sistema de colaboración de poderes que vamos a ver en la próxima clase es una sustracción de poderes al monarca en favor de otros órganos, mientras que el sistema presidencial es algo totalmente novedoso, que no existía con anterioridad, que se conforma a partir de la existencia de este nuevo territorio y justamente a partir de una en contra del poder monárquico. Esto obviamente tiene muchos antecedentes que vamos a ir viendo. No voy a adentrarme tanto en la parte histórica en el sentido de cómo se le fueron, digamos, primero lo que fue la revolución propiamente dicha. Ustedes recordarán, la revolución se da en 1776 y la constitución en 1787. Son las dos fechas fundamentales que tenemos dentro de la conformación del sistema norteamericano, que obviamente me refiero a él porque es el primero que da a luz el sistema presidencialista, y a partir de su conformación va a ser esa, digamos, catarata que se va yendo hasta nuestro territorio, hasta el territorio argentino, desde arriba hacia abajo, con este nuevo sistema que va a ir conformándose en la mayoría de los estados que van a estar por debajo de Estados Unidos. Fíjense ustedes que digo por debajo de Estados Unidos porque por encima Canadá mantiene todavía vínculo con la monarquía y va a ser un sistema de colaboración de poderes, o sea, es un sistema parlamentario. Desde Estados Unidos para abajo, sistema presidencialista. Con respecto a lo que yo les mencionaba recién, que era la Revolución Norteamericana, se da, bueno, históricamente hay un hecho que era el exceso de cobro de impuestos que el monarca le aplicaba a las colonias, porque, bueno, alguien tenía que pagar el costo de la monarquía. A los súbditos que vivían en Inglaterra, que de alguna manera se lo consideraba de primera, no se les podía ajustar demasiado más ya la cuestión impositiva, y por eso era más fácil a las colonias que estaban no de la manera, no hubiese seguido lo mismo con los malvinenses respecto de lo que es el territorio inglés para ellos, ¿no?
porque saben que los mencionan como kelpers, que son ciudadanos de segunda, para ellos los habitantes de las Islas Malvinas, o sea, no tienen la misma concepción que tienen respecto de quienes viven en el territorio inglés. Propiamente dicho, si bien es territorio inglés también para ellos, obviamente no para nosotros, pero ellos lo mantienen como ciudadanos de segunda, despectivamente. Después quedará a criterio de los kelpers si es mejor ser ciudadanos de segunda ingleses o ser ciudadanos de primera argentinos, ¿no? Pero bueno, creo que la resolución de la guerra y demás marcan que, bueno, el pensamiento de quienes habitan el territorio de Malvinas, que obviamente son en su gran mayoría ingleses, prefieren mantener ese vínculo con Inglaterra que cualquier vínculo con nosotros. Después analizaremos algún día cuestiones de estrategia en política internacional y cómo se hicieron las cosas y demás, sin adentrarnos en, obviamente, la cuestión propiamente dicha de lo que significa que para nosotros siga siendo territorio nuestro, el territorio de Malvinas, como además el hecho de que hay que reivindicar también a aquellos que fueron a pelear, porque en definitiva fueron mandados por un gobierno, fueron soldados, ciudadanos jóvenes, que en definitiva en muchos casos perdieron su vida, o en muchos otros volvieron, pero con toda la afectación que una guerra, tal vez sin la estructura y sin el sentido que tendría que haberse tenido, ya que aquellos que vivimos en aquella época recordamos todavía muchas de las mentiras que se tienen en los medios de comunicación y demás, refiriendo incluso en algún momento que estábamos ganando la guerra. Pero bueno, eso ya es historia de que uno por ahí al haberla vivido puede recordarla más firmemente seguramente que ustedes, que obviamente han leído nada más y que yo lo puedo contar a través en primera persona. Si bien era chico, yo en aquel momento tenía 13 años, tampoco era tan chico, ya uno con uso de razón como para recordar muchas cosas. Pero bueno, volviendo al tema de lo que es el sistema presidencial y esta cuestión, hay dos grandes pensadores que van a influir dentro de lo que es esta conformación del sistema presidencialista, que son, por un lado, Montesquieu, con su obra del espíritu de las leyes, sobre todo en los principios que se difunden en el libro 9º, capítulo 6 de la obra justamente del espíritu de las leyes, y que este esquema, de alguna manera, va a ser el desarrollado por los constituyentes norteamericanos allá en Filadelfia, donde se sancionó la Constitución en 1787. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, de alguna manera Montesquieu, ya después vamos a verlo como autor propiamente dicho, pero él ya habla de tres órganos entre los que se van a separar ese poder, tres centros orgánicos de poder, con competencias específicas, de manera tal que cada uno va a tener independencia respecto del otro. A ver, vamos a ser claros también con algunas cuestiones. El modelo general y el modelo que debería existir en Argentina es es lo que establece la Constitución. Si después nosotros lo vemos desvirtuado, es otra cuestión. Pero yo quiero ser muy claro con esto. Nosotros, teniendo en cuenta nuestra Constitución de 1853 y la reforma de 1994, seguimos un sistema presidencialista, un esquema muy similar, con obviamente sus modificaciones, pero lo que establece el sistema norteamericano. Y por eso es importante entenderlo, porque tal vez hoy uno de los elementos más vapuleados es la Constitución, en el sentido de que pareciese como que la Constitución no es la norma máxima, o sea, la Carta Orgánica Suprema que tenemos por sobre encima de todas las leyes, y es importante recordarlo. Y nosotros como abogados, ustedes futuros abogados, esto es sumamente importante, porque no es menor que nuestra norma madre sea la que tiene que regir y establecer estas cuestiones. Y hablo justamente del desarrollo histórico porque es muy importante tener en cuenta las influencias de los constituyentes a la hora de sancionar la Constitución. Esto es muy común, por ejemplo, cuando analizan otras materias, lo que muchas veces encontramos, por ejemplo, dentro de los textos legales, por ejemplo, una ley de sociedades, donde muchas veces se ve, digamos, el pensamiento, sobre todo en la misma ley publicado, respecto de cuál es a lo que se apunta en definitiva para extraer la raíz de los conceptos que están vertidos en muchos artículos. Eso es muchas veces expresión de los legisladores, incluso está bueno, obviamente, no para hacerlo habitualmente, pero buscar esas discusiones en el diario de sesiones del Congreso, cuando se discutió la aprobación de tal o cual ley, para entender cuál es el espíritu muchas veces de cuestiones que quedan en duda, y uno aprecia ahí efectivamente cuál es ese razonamiento
que buscaban, en su caso los legisladores, en este caso los constituyentes, al sancionar la Constitución. Por eso, la influencia de los pensadores es importante desde el punto de vista orgánico, con lo de Montesquieu, desde el punto de vista filosófico, con el pensamiento de Locke, que John Locke, que lo vamos a ver después. Por eso los marco a estos dos personajes, porque si bien fue la influencia de pensadores dentro de la Constitución norteamericana, se reflejan también en lo que es nuestra Constitución, en nuestro texto constitucional de 1853 y obviamente la reforma de 1994, porque el espíritu se mantuvo. Entonces, volviendo a Montesquieu, en la parte orgánica lo que tenemos es esos tres centros de poder con competencias cada uno atribuidas específicamente a ellos. Después analizaremos, por ejemplo, cuando originalmente se pensaba que los tres órganos que íbamos a tener, que eran el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, cada uno con funciones y competencias específicas. En un comienzo vamos a ver que la función del sistema presidencial del Poder Ejecutivo fundamentalmente era la de ejecutar las leyes, hacer las leyes del Congreso y aplicarlas al caso concreto a lo que va a ser el Poder Judicial. Obviamente nosotros vemos, y esto fue casi corroborado en sus albores, que el Poder Ejecutivo no es un mero ejecutor de leyes, porque también, obviamente, crea leyes. Después lo vamos a ver con mayor detenimiento, pero nos interesa, para hacer una diferencia bien marcada en un sistema presidencial, para entenderlo en un primer bosquejo, que el Ejecutivo ejecuta, el Congreso crea leyes y el Poder Judicial va a ser, en definitiva, quien va a aplicar en el caso concreto cada una de las leyes. Obviamente, por más que estamos en un sistema de separación de poderes, hay una interrelación, y eso lo vamos a ver, entre el Ejecutivo y el Legislativo, no tan fuerte como lo vamos a tener luego en un sistema de colaboración como el sistema parlamentario, porque ellos, en definitiva, como les marcaba recién, esa génesis histórica que tienen detrás, que es la de la sustracción de facultades al monarca en forma paulatina en el Parlamento inglés, es justamente la raíz de ese sistema parlamentario. Entonces, ellos no pudieron hacer ese corte abrupto como sí lo pudieron hacer los constituyentes norteamericanos. ¿Por qué? Porque es muy sencillo, los constituyentes norteamericanos querían romper totalmente con el monarca que era quien nos gobernaba en ese momento. Dijeron, nosotros no tenemos más nada que ver con el monarca. Hasta tal punto fue así que la idea de un ejecutivo unipersonal no estaba, digamos, en el pensamiento de muchos constituyentes norteamericanos en el comienzo. ¿Por qué? Porque el temor a volver a reflejar un monarca estaba vigente. Ellos querían romper totalmente con esa idea de un ejecutivo unipersonal. Entonces, muchos constituyentes, muchos de estos que de alguna manera bregaban por este nuevo sistema, tenían sus dudas respecto a eso. Y si no, vamos a hacer cosas que creemos un nuevo monarca a partir de este ejecutivo unipersonal. Entonces, obviamente esto después lo vamos a ir analizando un poquito más en concreto, pero tenía sus diferencias. Muchos pensaron en órganos colegiados, muchos pensaron también en, digamos, otro tipo de figuras, pero bueno, en definitiva, lo que se terminó plasmando dentro de la realidad del sistema norteamericano fue justamente separar los poderes. Por eso yo hablaba de que en un comienzo era ser un mero ejecutor de leyes, o sea que no pudiese avanzar demasiado con otras cuestiones. Vamos a ver que no es específica, pero sí vamos a ver, si vamos a hacer ahora posteriormente, que va a haber, más allá de que no es un mero ejecutor de leyes, sí va a tener funciones específicamente asignadas, de las cuales no se va a poder sustraer. ¿Y esto dónde va a estar estas funciones asignadas? En la Constitución Nacional. El Congreso va a tener también funciones asignadas. ¿Y dónde van a estar esas funciones asignadas? En la Constitución Nacional. El Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y obviamente el Poder Judicial también va a tener funciones asignadas previamente dentro de lo que es la Constitución Nacional. Entonces, no es un capricho cuando yo refiero a que estamos en presencia de un sistema republicano, de un sistema democrático, y que por ende la Constitución es la norma madre sobre la cual tenemos que fijar en detalle las cuestiones que vamos a aplicar, las cuestiones que se van a llevar a cabo dentro de este sistema, y por ende vamos a tratar, en definitiva, de que sea un sistema donde
ninguno de los tres tenga un control absoluto del poder sobre el otro. Tampoco que obviamente este control sea el Parlamento, porque si estaríamos ya a lo mejor en un sistema más parecido a la colaboración de poderes, pero tampoco el Ejecutivo control al Ejecutivo en un sentido de que lo único que tenga que hacer es ser un mero ratificador de leyes y aprobadas en el Congreso, como si estuviésemos ante una escribanía que ratifica lo que el Poder Ejecutivo dice. Por eso es trascendental en las vías electorales, donde tenemos que renovar ese debate es cómo era la elección, cómo aplicamos nosotros el sistema para elegir justamente legisladores, la importancia que tiene conocer a los legisladores que van a integrar el Parlamento y entender también que esto es parte de nuestro sistema. Cualquier otro que nos quieran hacer de alguna manera creer que es la realidad, yo llamo a la reflexión y a ir a la Constitución y a ver las atribuciones que tiene cada uno de los órganos, y ahí sencillamente nos vamos a dar cuenta de cómo debe ser. A ver, para que entendamos, esto no es un sistema de poder absoluto, donde quien gana se lleva todo el poder. Estamos justamente en un sistema donde reconocemos la participación de las minorías, estamos en un sistema de justamente separación de poderes, donde lo que debe hacer el Congreso es controlar al Ejecutivo, no permitirle abusos de poder. Lo mismo, obviamente, esa interrelación es entre los tres poderes, no es una cuestión arbitraria, sino que justamente los tres poderes se van a repartir funciones de manera tal de controlarse en un sistema de frenos y contrapesos, como el mismo Montesquieu refería. O sea, yo cuando vos querés avanzar, te pongo un freno, hay un contrapeso por este lado, vos no podés permitir en definitiva que avasalle poder uno sobre el otro. Entonces, estas cuestiones que son fundamentales a la hora de entender lo que es un sistema presidencialista, una república y una democracia. Cualquier otra concepción donde se piense que el que gana se lleva todo y que por ende, por haber ganado la elección, aunque sea por un voto, es el que le corresponde gobernar y la oposición solo está para acompañar, estamos en un error. No es así. El que gana, obviamente, es el que lleva las riendas, lleva el timón y demás, dentro de un carril. Ese carril, nosotros como país, lamentablemente, en mi opinión personal, y obviamente esto no hace falta que ustedes lo ratifiquen o entiendan de la misma manera, pero lamentablemente desde el 83 hasta ahora no se ha entendido la necesidad de crear un carril central donde el poder político tenga anuencia sobre esos puntos claves, como ha ocurrido en muchísimos otros países. He dado el ejemplo, por ejemplo, de España en su momento con el Pacto de la Moncloa, ese acuerdo político que hicieron, en definitiva, a través del llamado que hizo en su momento el rey Juan Carlos a todos los partidos políticos para Consejo Central y después dictar la Constitución del 78, pero que en definitiva en países donde tenemos estas situaciones políticas diametralmente opuestas, donde obviamente cada uno tiene derecho a pensar como quiere, pero bueno, muchas veces terminamos avasallando con nuestro pensamiento, porque nuestra idiosincrasia muchas veces nos lleva a eso, a que la razón absoluta la tengo yo y el otro está equivocado. Nos pasa, como lo he comentado muchas veces, en temas de fútbol, en temas de economía, en temas de política. ¿Cuántas veces hemos visto discutir en nuestras mesas familiares a primos, tíos, hermanos, padres, sobre cuestiones donde pareciera que la razón absoluta la tiene uno y el otro está equivocado? O sea, ¿quién soy yo para decir en definitiva que el otro esté equivocado? ¿Quién soy yo para creerme en definitiva que tengo la verdad absoluta? En un sistema democrático respecto al pensamiento del otro, y segundo, convencerlo con hechos concretos de que yo, si creo tener la razón, aplicarlo al caso concreto. Puede ser que en algunos casos yo tenga razón y puede ser que también el otro lo tenga, pero también hay que buscar los puntos en común. Lamentablemente eso, desde mi óptica personal, por cómo se maneja la política en nuestro país, donde, por eso les decía, quien gana cree que ser el dueño absoluto de la verdad y que puede gobernar sin necesidad del otro, nos lleva a este tipo de enfrentamientos en los cuales las víctimas del sistema somos los ciudadanos comunes, los ciudadanos de a pie, como yo digo habitualmente, que nos vemos afectados por estos sistemas que en definitiva no debería ser de esa manera, incluso confundiendo tanto los medios de comunicación, que son el cuarto poder y que también tienen una gran influencia, como los mismos sectores políticos que muchas veces buscan llevar confusión adrede para que nosotros tengamos y generemos dudas respecto de tal o cual cosa. Pero, como dije al principio, todo esto está resuelto
allá arriba, en la Constitución Nacional. Si uno revisa la Constitución, va a encontrar todos los elementos necesarios para que esto pueda funcionar. Si nosotros después no la queremos aplicar, es otra cuestión. Pero no olvidemos que muchos de los que hoy están sentados en cargos ejecutivos, legislativos y hasta judiciales, en su momento juraron por esta Constitución de 94, cuando fue reformada, y cuando asumieron el cargo que hoy están representando. Entonces, ese juramento también implica, sobre todas las cosas, la Constitución Nacional. A partir de ahí, todo lo que venga puede ser uno estar más o menos de acuerdo, siempre y cuando se respete lo que está establecido en la Constitución con respecto a esta separación de órganos, como debe llamarse correctamente, con funciones específicas a cada uno de ellos. Dicho esto, que es justamente el puntapié inicial como uno de los caracteres que tenemos, o sea, hablamos de separación de órganos y no de separación de poderes, con funciones distribuidas a cada uno de ellos. La activa unipersonal, pese a que, como les decía, muchos constituyentes norteamericanos tenían dudas respecto de la necesidad de tener una única persona en el mando, pero bueno, al establecerse esas funciones específicas, se acepta otro de los caracteres del sistema presidencialista, que es el ejecutivo unipersonal, que de alguna manera va a dar también una cuestión que es básica dentro de este régimen, que es la fortaleza que va a tener el presidente, porque a diferencia de lo que ocurre con los otros órganos, no tiene un periodo de sesión determinado. El presidente, en nuestro caso, por los 4 años que es electo, está permanentemente en funciones. A ver, esto no significa que no pueda tomarse vacaciones, pero si tiene que resolver alguna cuestión, la va a tener que resolver desde el lugar donde esté. Por ejemplo, el presidente puede vacacionar en un centro que tiene la presidencia en Chapadmalal, ahí cerca de Mar del Plata, puede irse de viaje, obviamente asumirá la vicepresidencia, la presidencia en ejercicio en ese momento, si está de viaje, pero nunca pueda quedar acéfalo, o sea, siempre tiene que haber el ejercicio del poder en forma permanente. Mientras que el órgano legislativo sabemos perfectamente que tiene un sistema de periodo de sesión, que va a arrancar el 1 de marzo, se puede extender, pero por lo general en diciembre culmina, por lo cual tanto en enero y febrero, salvo que se llaman sesiones especiales, que se puede convocar, obviamente, no hay inconveniente en ese sentido, pero tiene una limitación en cuanto al ejercicio de su función, porque está establecida en la propia Constitución, que justamente da un periodo de sesiones ordinarias, y después están lo que llaman las extraordinarias, que son llamadas, obviamente, si hay consenso para que se haga. El Ejecutivo está permanentemente en funciones. Y de ahí esa agilidad que debe tener en el cargo, porque tiene que estar permanentemente en la toma de decisiones y demás. Obviamente va a tener a su cargo la conducción del Estado, de alguna manera también en una armonía, en una relación armoniosa, si quieren, con los otros 2 órganos. Pero no va a depender del Congreso, tampoco va a tener competencias que puedan de alguna manera ser superpuestas, después analizaremos eso un poquito más, pero en definitiva de competencia, la propia Constitución ya las predetermina anteriormente. Y obviamente goza de estabilidad funcional, o sea, tiene periodicidad en la función. Dura 4 años, puede ser reelecto en nuestro sistema, en el sistema norteamericano ocurre lo mismo. Por eso, repasando un poco lo que dijimos, tenemos separación de órganos, ejecutivo unipersonal, periodicidad en las funciones. Estos son 3 de los caracteres que tenemos y que ustedes tendrían que ir marcando como para tenerlos presentes dentro de lo que son estos caracteres que tenemos en el sistema presidencialista. Obviamente, para que esa estabilidad funcional exista, debe provenir de una elección democrática. Si no, no tendría mucho sentido. Pero justamente hace que no estemos ante un sistema donde, como puede ocurrir muchas veces, a partir de un sistema presidencialista con un orden democrático, por exceso en el ejercicio del poder que se transforme en un abuso de poder en definitiva, esa periodicidad termine desapareciendo y se plasme una permanencia indefinida en el poder, transformándose en definitiva en una autocracia, donde quien está en el ejercicio del poder no lo abandone de ninguna manera y modifique lo que era el sistema democrático. Pero esto no debería ocurrir dentro de lo que es un sistema democrático o un sistema presidencialista. Otra característica que tenemos del sistema presidencialista es la irresponsabilidad política del presidente y sus ministros. O sea, no tienen
responsabilidad por los actos de gobierno que tomen. Ustedes habrán visto que nuestro sistema, a partir de la reforma del 94, permite que los ministros puedan ser convocados a interpelaciones dentro del Congreso. Esto está tomado de alguna manera del sistema parlamentario, donde los ministros pueden ser interpelados y que incluso pueden ser removidos de sus cargos, con lo que se llama el voto de censura. Después lo vamos a ver dentro del sistema parlamentario. Acá no. Acá los ministros los elige el presidente y el que los remueve es el presidente. No puede tener ningún tipo de injerencia el Parlamento. No hay voto de censura. Si el tipo lo quiere mantener, como por ejemplo, vamos a un caso reciente, si Alberto Fernández lo hubiese querido mantener, a pesar del escándalo, a Ginés González García como ministro de Salud, lo hubiese podido mantener. No tenía ninguna obligación desde el punto de vista del ejercicio de su poder removerlo. Obviamente tendrá las consecuencias políticas a la hora de votar si la gente lo considera que debería ser removido y no lo removió. Las consecuencias va a ser a la hora de emitir el voto, y si yo no estoy de acuerdo con esto, tendría que haberlo removido, no lo hizo, o lo hizo, por ejemplo, extemporáneamente, o también habrá quienes consideren que debería haber sido juzgado por este acto. Bueno, hay miles de opiniones y posiciones respecto de esto, pero ahí el castigo va a estar en el voto, no en lo que hace la responsabilidad por ese acto de gobierno. O sea, por la compra o no compra de las vacunas, por ejemplo, o el vacunatorio VIP. En este caso, no existe frente al Parlamento responsabilidad alguna. Marco esto no porque me interese o no, a mí me puede interesar, pero lo marco porque sé que por ahí ustedes lo han visto en los medios últimamente, entonces es un modelo de reflejar la realidad dentro de lo que es el sistema presidencialista. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hubo o no un vacunatorio gay, si hubo o no un uso abusivo de las vacunas por parte del Ejecutivo o de sus ministros, la que lo debe resolver acá es la justicia. Hay responsabilidad jurisdiccional, no política. ¿Qué significa esto? Que si hay un ilícito, la responsabilidad va a estar vigente. Obviamente, ¿qué es lo que debe hacerse para esos casos? Para que un diputado o un legislador, sea senador o diputado en definitiva, o el mismo presidente o quien sea, pueda ser responsable por un ilícito penal, primero que todo, juicio político, sacarle el cargo, como se hizo en su momento con Debido. Ese juicio político implica que ese juicio que se le sigue pueda ser aplicado concretamente a esa persona, porque, a ver, la responsabilidad jurisdiccional no significa que una persona no pueda seguir siendo juzgada. Lo que no va a poder aplicársele mientras tenga la inmunidad parlamentaria, tenga los fueros, es la aplicación de la condena. Obviamente eso es lo que implica la inmunidad de los fueros, pero el juicio puede seguir adelante. Ahora bien, si yo hago un juicio político, lo desafuero, o sea, le saco los fueros que tiene dentro del Congreso, esa sentencia va a poder ser aplicada en cabeza de esa persona que está siendo juzgada. Por eso dije el caso de Vido específicamente, que está cumpliendo prisión domiciliaria, pero prisión en fin, por los hechos que se le adjudican a través de la justicia. Después, a ver, todo esto siempre viene de la mano de la política, lamentablemente. Entonces, algunos dirán que esos juicios son armados, que es parte de lo fair, otros dirán que en definitiva es la forma que tienen de escabullir la responsabilidad frente a la justicia, adjudicando situaciones que no son ciertas, en el sentido de que, por ejemplo, uno diga todo lo que se está diciendo es mentira, y bueno, siempre eso que hace, generar dudas, los medios lo toman. Nosotros vivimos en un sistema, digamos, de prensa que de alguna manera termina siendo influyente en el pensamiento de cada uno de nosotros, porque hay detrás de esos periodistas vocación política, sea de un canal o sea del otro, y no tenemos una independencia que uno pueda decir con total objetividad, este periodista es o no es independiente. A ver, hay realidades, y esta también es la lógica, de que el periodista tiene que vivir de la pauta publicitaria, tiene que vivir en definitiva de lo que el canal recibe por justamente esa pauta publicitaria, y a ver, los mejores aportes de dónde vienen, del Estado Nacional. Entonces, mientras la pauta publicitaria, quien mayor pague pauta publicitaria estatal, sea, en su caso, quien la está representando, el presidente de la Nación, o el Parlamento, o quien en definitiva está a cargo de los mismos, va a ser muy difícil que en definitiva uno pueda tener objetividad en ese sentido, porque siempre hay una dependencia, y sobre todo la dependencia económica a la hora de expresarse. Pero bueno, está en cada uno cómo hace la lectura de las cosas.
cómo busca la objetividad según su pensamiento, que es válido en todos los casos, y de esa manera tratar de sacar el propio pensamiento. Acá lo importante, chicos, es que ustedes piensen, razonen, no piensen llevados de la nariz, o de cómo ponen la zanahoria adelante para pensar de una manera determinada. Sean, duden de todo. Nadie tiene, como les dije antes, la verdad absoluta, nadie tiene 100% la objetividad como para poder pensar. Entonces, ustedes siempre piensen, analicen, saquen sus propias conclusiones, pero no se ceben, en definitiva, con una idea o con otra. Tratan de ser lo más objetivos posible. Traten de pensar y analizar todo. Todos los extremos son malos. Siempre digo, porque acá pareciera que la historia nos marca, que dentro de los sistemas totalitarios tenemos uno bueno y uno malo en principio. El malo sería el nazismo, el fascismo italiano, el régimen de Salazar en Portugal, el régimen de Franco en España. A ver, me pregunto, para que también esto lo pensemos entre todos, también fue sistema totalitario la Rusia post-zarismo que implementó Lenin y Stalin con el comunismo. Y porque era comunista no era mala y no se mató gente. En Cuba lo mismo. A ver, hoy yo veo por ahí en muchos casos la ignorancia de muchos sectores de jóvenes en el sentido de que por ahí, por ejemplo, sectores donde se piensa muchas veces en la libertad de expresión, en la libertad religiosa, en la libertad sexual, que cada uno obviamente tenga su propia identidad, lo cual me parece perfecto, pero apuntan a eso con un sistema, o sea, llevamos esa libertad de ideología, esa libertad sexual por un lado, con la foto de Che Guevara al lado. Y a ver, yo lo que les pido es que miren la historia. El Che Guevara mataba con su propia arma a aquellos que él consideraba que eran homosexuales. Hay fotos de archivos en eso, hay que buscarla por internet y demás. No solamente que estaba en contra del pensamiento del sistema comunista, sino aquel que también, de alguna manera, él pensaba, obviamente una locura, que era una aberración el homosexual. Entonces, es irónico que justamente estos colectivos, que muchas veces bregan por una libertad a la cual en muchos casos comparto, se unan con sistemas totalitarios, que es totalmente lo opuesto. Entonces, obviamente hay una desinformación, hay una practicidad de unirme a que, bueno, en definitiva, me dice que va a alentar mis colores, llevándolos adelante, cuando en realidad históricamente pensaba todo lo contrario. No sé cómo lo justificarán desde adentro, desconozco, pero obviamente desde mi óptica son sistemas incompatibles. Por eso digo, no hay totalitarismos buenos o malos. Son tanto los de izquierda como los de derecha, son malos. No hay término medio. Un sistema que es antidemocrático, que no permite la libertad de pensamientos, que no me permite a mí elegir y discernir libremente, que me impone a mí una forma de pensar, nunca puede ser un sistema que sea bueno para el ser humano en su vida en sociedad. Entonces, estos son elementos que muchas veces hoy se pierden. Bueno, obviamente analiza el caso de Venezuela, por supuesto. No lo mencioné porque me quedé con el tema de Cuba, pero en Venezuela pasa exactamente lo mismo. A ver, el que piensa distinto, también hay persecución a los homosexuales. Entonces, todas estas cosas me parece a mí que son cuestiones que deben ser de alguna manera analizadas con no solamente la razón, sino también con los libros. Uno tiene que buscar en la historia. Y hoy, como yo les digo siempre, usted tiene una ventaja respecto de mi generación. Yo tenía que ir a la biblioteca de la facultad o a la biblioteca argentina a buscar los libros sin saber muchas veces dónde encontrar estas cosas. Hoy ustedes, con la computadora que tengo acá a mi lado, con lo que es Internet, con lo que es Google y con tantos otros elementos que pueden contar, encuentran cualquier elemento, hasta la posibilidad de hacer cursos, por ejemplo, en universidades que están a miles de kilómetros de distancia y de primer nivel, y muchos casos gratuitos también. Hay un archivo, que otra vez estaba buscando, que permite hacer cursos en distintas universidades del mundo, las mejores, desde historia hasta cultura, lo que sea, que obviamente el costo de ese año no quiere tener el certificado, lo paga, $5, creo que era un costo demasiado elevado, y si no, lo hace en forma gratuita asistiendo a las clases. Y bueno, sirve para uno de todas maneras, ¿no? Pero hoy el mundo está tan globalizado
que ese es un tema que nuestros gobernantes nunca lo han entendido, donde gracias a esto uno puede ver cómo viven en Estados Unidos, uno puede ver cómo viven en Europa, puede ver cómo viven en Corea del Sur, cómo viven en Corea del Norte. A mí me sorprende, por ejemplo, estas generaciones, lo que por ahí ha llevado, me fascina por ahí ver los comportamientos humanos en la actualidad. No sé si ustedes lo han visto, o si alguno es fanático también, pero, por ejemplo, con cosas que los japoneses hacen, como el anime o el manga, que hay chicos jóvenes fascinados por eso, que estudian japonés a partir de eso, no solamente ya para, digamos, leer un manga, sino leerlo en el idioma japonés, porque dicen que es obviamente mejor siempre leerlo en el idioma original. Me fascina lo que es ese cambio cultural en jóvenes, que obviamente, a ver, estudiar japonés no es algo sencillo, ¿no? En mi época decíamos, esto está escrito en japonés o está escrito en chino, como diciendo que no se entiende. Las generaciones más jóvenes, justamente, lo que buscan es este tipo de avances culturales sin que se los imponga. Eso es lo que a mí me resulta fascinante en ese sentido, ¿no? ¿Estamos? ¿Me escuchan? Me parece que se cortó, a ver. Hola. Hola, sí, pero Sí, se escucha, profe. Ah, ¿se escucha? Perfecto, perfecto, está. No, veo como que se había cortado, ahí volvió, me pareció que se había cortado. Por eso, marco en definitiva estos cambios culturales, porque son cambios que obviamente me sorprenden gratamente, me sorprende, hoy se cuestionan muchas cosas, situaciones que, por ejemplo, seguramente la generación de ustedes, como millennials o centennials, como se los llama hoy en día, no tengan esa, lo que a nosotros nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos, el hecho de estar vinculados como que uno tenía que trabajar, tenía que estudiar para comprarse la casa, para comprarse el auto, para formar la familia. A ver, la formación de la familia hoy, el concepto, también es distinto a lo que era hace 15, 20 años atrás. Y lo importante, chicos, en ese sentido, es algo que la Constitución norteamericana tiene y que nosotros no lo tenemos y creo que hace una gran diferencia. Ustedes saben que hay un punto en esa Constitución que los constituciones norteamericanos incorporaron cuando no solo hablaban del derecho a la vida, a la libertad, ellos ponen uno más, que es la búsqueda de la felicidad. Y eso es importante. Ustedes tienen que buscar ser felices, no ser meros esbirros de lo que la sociedad les marque. Hoy la sociedad la van a marcar ustedes van a ser en definitiva los que van a girar el mundo de otra manera. Yo sé que en muchos casos, obviamente, el estudio que ustedes aplican tal vez no lo lleguen a ejercer en Argentina, busquen irse a otra parte del mundo, como generalmente ocurre, a lo mejor vuelvan el día de mañana, a lo mejor formen una familia con quienes ustedes quieran en otra parte del mundo, pero ese es el mundo de hoy. El mundo que prevé incluso que ya, como ocurre en muchos casos de ustedes, no se aferren a comprarse una casa, pero sí a lo mejor ir a cosechar, no sé, uvas a Nueva Zelanda durante 3 meses y después volver. Y yo creo que eso no está mal, está bueno. Nosotros nos aferramos a esas cuestiones tradicionales en el sentido de que teníamos, como les digo, casarnos, comprar la casa. No me arrepiento, ¿no? Yo formé una familia, lo hice así, soy feliz, pero también pienso que el mundo es mucho más amplio de lo que uno se aferra a este tipo de cuestiones. Y obviamente lo que ustedes nos están enseñando a los más grandes en ese sentido. También nosotros tenemos que aprender y no creer que somos los que tenemos la razón absoluta, como ocurría en mi época, que si no estabas equivocado, que eras un paria, si te querías ir del país, si en definitiva no era a lo mejor por un tiempo determinado, sino que era para instalarse y hacer otro tipo de actividad. No, ¿cómo vas a dejar tu carrera un año? ¿Que ¿Cómo vas a hacer esto? Y la realidad me mostró que el mundo, gracias a poder viajar como pude hacerlo, es mucho más amplio, que no termina en la General Paz como nosotros creemos, ¿no? Sino que recién empieza ahí. Incluso yendo dentro de nuestro propio país, por ejemplo, al sur, la forma de vida es completamente distinta, y uno tiene que conocer eso y tratar de ampliar esas circunstancias de conocerse a sí mismo. Bueno, no me quiero extender más porque ya me van a decir que parezco Claudio María Domínguez ahí hablando de reflexiones sociológicas, y no es mi intención, sino que con esto quiero marcar que a nosotros nos criaron de una manera que ustedes se crían de otra distinta, y eso está bueno también. Y no aferrarse a cuestiones que, en definitiva, pareciera como que sean estructuradas y demás.
La estructura la arman ustedes en base a lo que ustedes consideren pertinente y mejor. Y por eso también creo que los gobiernos se tienen que ayornar esos cambios y los gobiernos tienen que entender estas situaciones. Y veo que en el resto del mundo esto ocurre y por ahí nuestros gobernantes siguen pensando que, a pesar de que esto lo pueden ver por televisión y todo, pueden imponer una forma de pensar determinada, pueden imponer una forma de vida determinada, de qué es lo normal y qué es lo habitual. Y hay que ayornarse a los tiempos en los cuales uno vive actualmente, y eso es lo que por ahí se critica un poco de mi parte hacia la dirigencia política en general, no un partido determinado. Yo creo que muchas veces los que están en el Congreso, y perdónenme la expresión, viven una nube de pedo, ¿no? De que ellos legislan para lo que a ellos les parece bien, pero les falta contacto con la realidad. Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que exigir como sociedad. No, muchachos, ustedes tienen que bajar al llano, tienen que ver, en definitiva, cómo es la realidad, cómo se vive, cómo hoy tenemos casi un 50% de pobreza, cómo hoy tenemos gente que obviamente vive en una diferencia social tan grande dentro de un mismo país. ¿Y qué se hizo en estos últimos 25 o 30 años? Poco y nada. ¿De quién es la culpa? No solo, como muchas veces nos dicen que la sociedad y demás, yo creo que la sociedad es mucho más solidaria de lo que ellos marcan, pero sí creo que la culpa es de quienes nos gobiernan, ¿no? Nos han gobernado en definitiva a lo largo del tiempo. No porque uno quiera adjudicar culpas, sí porque tienen que reconocer ellos que obviamente la solución del problema no está, y obviamente, como dice la Liga, no está resolviendo los problemas de la gente. Ellos, como dije recién, viven en una realidad alterna, en lo que a ellos les parece que es más importante y demás. Por lo menos esta es mi forma de pensar. Yo, como les digo siempre, no impongo nada, chicos. Esto es justamente lo que quiero que ustedes piensen por sí mismos, que razonen, que hagan todo este tipo de cuestionamientos, que nos planteemos estas cuestiones, porque si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Nosotros como sociedad, y esto muchas veces lo comparo, se lo he comentado en otras cosas, somos una sociedad que obviamente entre amigos, cuando nos juntamos a tomar un café o una cerveza, sí, por ahí hasta puteamos a nuestros gobernantes, decimos qué barbaridad esto, pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Hacemos algo? Estamos esperando siempre que sea el gobierno que haga algo en ese sentido. A mí me marcó mucho, yo me había recibido recién de abogado, tuve la suerte de dejar Estados Unidos, ir a Washington, y entre una de las visitas, obviamente conocía quién era, pero no tenía el conocimiento tan firme de quién había sido. Me mandan a Arlington, que es el cementerio donde están los caídos en Vietnam, los expresidentes, todo el cementerio más importante con todas las personalidades políticas y militares más importantes de los Estados Unidos. Y en el recorrido que se hace me llevan a ver la tumba de John F. Kennedy. Y tiene grabado una parte de su primer discurso inaugural como presidente, que yo lo leía y me marcó, porque me quedé pensando en eso. No digo que después se haya hecho de esa manera, ni mucho menos, pero él ponía, y es lo que está grabado ahí en una especie de lápida alrededor de la tumba de él, que dice, no te preguntes qué es lo que tu país puede hacer por vos, sino qué es lo que vos podés hacer por tu país. Obviamente no lo dice así, lo dice en inglés, yo estoy haciendo una traducción a la Argentina, pero ese es el cuestionamiento. Nosotros siempre nos estamos preguntando qué es, obviamente, lo que el poder político hace. Y obviamente hace poco, no hace mucho. Y muchas veces nos sacan las ganas también de hacer a nosotros por el excesivo control impositivo que tenemos, porque uno muchas veces dice, bueno, ¿por qué no se hace como en otros países donde uno encuentra que hay incentivos para aquellos que, por ejemplo, quieren colaborar con instituciones que por ahí ayudan a los más necesitados y demás, y de esa manera a las distintas fundaciones uno puede hacer donaciones que después les implica un rédito desde el punto de vista económico porque no pago ganancias, a lo mejor o se me puede descontar de ganancias esos aportes que yo hice y demás. Esa ingeniería que en otros países existe, acá no la tenemos. Entonces, generalmente, ¿qué pasa? Te viene, por ejemplo, gente que labura muy bien acá en Rosario, que es la del Banco de Alimentos de Rosario, el bar, y vos decís, bueno, sí, voy a colaborar, claro, vas a la cena, que a lo mejor cuesta 3.000, 4.000 pesos, tenés que hacer una colaboración, tenés que hacer todo, y demás, y vos decís, bueno, pucha, está bien, ya gasté como 10 lucas, ¿y cómo sé si eso lo voy a poder ver efectivamente? Uno termina hasta desconfiando de estas instituciones que en realidad, como les dije, laburan muy bien y colaboran con los más necesitados, pero claro, cuando tenemos casi un 50% de pobreza, ¿cómo haces para notar que esa colaboración, ese pequeño granito de arena sirve para algo? Es difícil.
Y sobre todo cuando vos decís, tengo que poner plata, cuando mañana tengo que pagar esto de impuestos, y los impuestos me refiero en forma directa o indirecta, hasta cuando vamos a la verdulería pagamos impuestos, porque el costo de la manzana subió, porque cada vez le ponen más impuestos y cada vez cobra menos el productor, entonces la manzana las tira en la Patagonia porque obviamente no le pagan lo que tienen que pagarle, y eso hace que disminuya la cantidad de manzana que tenemos en el mercado y que el costo de la misma cada vez sea más grande, porque la ley de oferta y demanda sigue vigente. Y bueno, todas cuestiones que en realidad nos llevan a sentirnos desprotegidos y con pocas ganas de realizar. Cuando en otros países, esa gente que obviamente desde que colabora con un pequeño granito de arena hasta que colabora con sumas importantes, como por ejemplo puede ser un Bill Gates que hace donaciones importantísimas, que obviamente lo hace porque lo siente, pero además lo hace porque impositivamente, como les dije, tienen un gran descuento en el aporte de sus ganancias, porque ese dinero va destinado específicamente a colaborar con un sector de la sociedad que está lamentablemente en condiciones paupérrimas. Entonces, el Estado, ¿qué hace? Es como el perro del hortelano, no come ni deja comer, porque no ayuda tampoco a los que están necesitados y tampoco nos permite a nosotros que lo ayudemos, sino que lo que hacemos es cada vez mantener más una estructura que económicamente ya lo es, pero que cada vez va a ser peor, y acá 10 años mucho peor, un elefante que se fagocita a todo el que trabaja en la actividad privada para darle de comer a aquellos que viven de un sueldo en la actividad pública. Y tampoco puede ser así, y esto lo tenemos que entender. Nosotros tenemos que encontrar un equilibrio en eso. No puede ser que cada uno que les va a pasar el día de mañana cuando ejerzan la profesión, porque obviamente va a ser duro, porque cada vez somos más abogados y demás, eso no significa que no se pueda. Uno obviamente va a tener las herramientas, pero no crean que va a tener todo cuando sale de la facultad, van a tener que aprender un montón de cosas más. Y les aclaro que pueden contar conmigo para cualquier consulta el día de mañana que lo necesiten. Lo hago habitualmente, sin ningún tipo de costo ni nada. Lo hago porque creo que también es parte de lo que uno recibió y tiene que a veces compartirlo con aquellos que recién tienen que empezar. Pero lo cierto es que va a llegar un punto que seguramente muchas de las cuestiones que uno tiene pensadas lograr en la vida, tal vez se compliquen. Entonces, vea la alternativa fácil de incorporarse al Estado, a través del Poder Judicial, o a través del Poder Legislativo, o a través de algún cargo que el Ejecutivo me designe y permanecer en planta permanente. Y no es la solución. Lamentablemente es lo que obviamente la situación económica nos lleva a plantearnos, pero no es la solución tampoco, porque en algún momento eso va a explotar. Es como una caldera. Si seguimos incorporando leña, 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 leña a un horno, si le estamos poniendo leña de más, obviamente, ¿qué es lo que pasa? Eso llega a un punto en que no hay más espacio y explota. Y bueno, puede llegar a ocurrir también eso. Entonces, estos son elementos que yo por ahí tiro para que uno los piense y los analice. Cada uno tiene derecho a pensar como quiera, no es una obligación. Como digo siempre, lo importante es que ustedes piensen y analicen este tipo de cuestiones. Y lo analicen desde el punto de vista objetivo. Y si tienen dudas, cuando están viendo a ver el accionar del gobierno en alguna cuestión y demás, vayan a la Constitución. Ahí van a tener la respuesta a todo. Por eso, marcaba recién, el presidente obviamente tiene responsabilidad política. La responsabilidad política se la marcamos nosotros, los ciudadanos, a la hora de ejercer nuestro voto. Si nos parece que lo que se ha hecho no es correcto, y bueno, obviamente nosotros tenemos la herramienta más importante, que es el voto. Con ese voto nosotros podemos regir nuestro futuro. Ahora, es muy importante que a la hora de ejercer nuestro derecho con ese voto, también analicemos todas estas cuestiones y no votemos por votar como si fuera un partido de fútbol, como muchas veces nos ocurría con nuestros antecesores, con nuestros padres, con nuestros abuelos, donde te decían que era del partido tal o del partido tal y que votaban igual por más que el candidato era un desastre, porque era como un partido de fútbol, en definitiva. Mirar la política como un partido de fútbol y elegir a un partido determinado porque mi abuelo era de ese partido, como si fueran los colores de Boca, de River, o de Newell's, de Central, o del equipo que sea, una equivocación y una falta de responsabilidad también nuestra como ciudadanos. Si hay un corrupto, si hay alguien que no hace bien las cosas, y bueno, hay que castigarlo con el voto, fundamentalmente, para que no piense que va a tener la impunidad que muchas veces el propio ciudadano se lo da. Cualquier otra cuestión me parece que es regalar, en definitiva, lo que para nosotros es más importante, que es nuestro país, o sea, nuestra vida en sociedad. Entonces, creo que eso es sumamente importante, que lo tengamos en cuenta a la hora
de ejercer nuestro derecho a voto, y que por ahí también lo hablemos con nuestros amigos, con nuestros familiares, y hacer entender que, como la cuestión pasada cuando hablamos del sufragio, que es también una responsabilidad en el ejercicio de ese derecho, más allá de que una obligación ir a votar, pero que es una responsabilidad votar con seriedad y conciencia. No puede ser que si uno no hizo bien las cosas, lo sigamos votando. Yo creo que ese es el castigo fundamental que tienen que tener y del cual digamos, se inviste en la mayoría de los políticos. Y bueno, pero a mí me votaron. A mí el pueblo me respondió. Bueno, ojo, porque eso también, de alguna manera, para el político piensa que le da impunidad y le da el ejercicio de su poder en forma indiscriminada. Entonces, si ellos piensan eso, creo que la mejor forma de mostrarle, no, pará, flaco, hasta acá yo puedo pensar ideológicamente como vos, pero si vos vas a hacer esto, esto y esto, por más que yo piense ideológicamente como vos, tampoco te voy a acompañar. Aflojar porque no es así. Reitero, en mi forma de pensar, yo creo que los límites y el poder lo tiene el ciudadano. Es quien, en definitiva, después le debe exigir a los políticos que rindan cuenta. Si nosotros no ejercemos ese derecho, ya es un problema nuestro. Es, digamos, por eso yo hablaba recién de no pensar siempre qué es lo que el Estado puede hacer por nosotros, sino lo que nosotros también podemos hacer por nuestro Estado. Bueno, lo que nosotros fundamentalmente podemos hacer es el ejercicio de nuestro derecho de voto, hacerlo conscientemente, con la responsabilidad que eso implica. Y, a ver, a mí el tiempo, yo fui muchas veces, sobre todo en mi edad estudiantil en la facultad, muy hincha de fútbol, iba a la cancha, y el tiempo me dio la paciencia y la tranquilidad que por ahí la juventud obviamente me llevaba a hacer por ahí cosas que por ahí eran más de fanatismo que de otras cosas. Y esa paciencia que hoy tengo se refleja en este tipo de pensamientos. Tampoco en los clubes de fútbol, y a mí me parecía terrible, me parecía la muerte si mi equipo se iba a la B, como si eso fuera la muerte. Y no lo es. No, nada es la muerte. A ver, la muerte es una sola, que cuando nosotros ya no vivimos más acá. Mientras estamos aquí, como les dije antes, hay que ser felices, ejercer nuestro derecho de responsabilidad como corresponde, y nuestro derecho es justamente el derecho a votar y exigirle a los políticos que cumplan con nuestras cosas, ni más ni menos, y cumplimiento de la Constitución. Y bueno, si no lo hacen, por lo menos con el voto, y llegado el caso, si hay que hacer marchas pacíficas, movilizarse y reclamar por nuestros derechos, también hay que hacerlo. No nos podemos quedar cruzados de brazos también. Es una herramienta política y es válida, sobre todo cuando uno reclama por algo serio. Obviamente sin desmanes, sin inicio de la violencia, ni mucho menos, pero sí reclamo, lo sienten. Cuando uno hace esas cosas, ellos lo sienten. Saben que pierden el apoyo popular y les preocupa. Entonces hay que hacérselo sentir también. ¿Por qué? Porque ellos son empleados nuestros. Nosotros no somos sus súbditos. Ellos responden a lo que nosotros les exigimos. Y cuando nosotros entendamos esto como sociedad, muchas cosas las vamos a modificar. Reitero, no importa quién esté gobernando. Tenemos que entender que ellos, elegidos, aunque los hayamos votado o no, fueron elegidos y son empleados de cualquiera de nosotros. No son nuestros reyes. Son empleados, por más que yo piense en lo contrario. Lo marco también para que lo tengamos en cuenta. Bueno, y por último, dentro de estos caracteres que les acabo de mencionar, queda el tema de la función jurisdiccional, que recién les marcaba. La responsabilidad jurisdiccional no existe, hay responsabilidad política, pero a través de juicios políticos pueden ser judicializados, como les mencioné recién, entre un poder judicial que obviamente para eso debe ser independiente. No puede tener una, digamos, vínculo o conexión con la política. A pesar de que en muchos casos, obviamente, eso ocurre. ¿Por qué? Porque, bueno, la designación de esos jueces termina siendo política. Entonces, desde Corach con su famosa servilleta a la hora de los jueces que iban a ser ministros de la Corte en la época de Menem hasta el día de hoy, lamentablemente siempre pasamos por estas mismas cuestiones, saber quiénes deben ser designados como jueces. Lo importante en este tipo de cuestiones es que debería ser gente que no tuvo ningún tipo de vinculación política con ningún dirigente político, o sea, que debería ser un requisito como para poder integrar el Poder Judicial. No es sencillo, pero eso sería con lo que deberíamos empezar a discutir cómo designar los jueces. Segundo, obviamente tenía que haber propuestas, concursos, donde obviamente pasar esos concursos y ser
como se hace, obviamente, porque ustedes me dirán, profe, los concursos existen. Sí, existen, pero lamentablemente, sea por el Consejo de la Magistratura con mayoría política, o sea como ocurre todavía en la provincia de Santa Fe, que lo designa el gobernador, esa definición política sigue estando a la hora de designar a jueces y ministros de la Corte. Y eso es lo que debemos lograr, una independencia absoluta. ¿Cómo? Y hay que pensarlo e idearlo. ¿Por qué? Porque hoy se habla de una reforma judicial, de que esto no puede ser y demás, pero los mismos que lo dicen son los mismos que incluso propugnan la designación de jueces que obviamente son partidarios o han formado parte de algún organismo vinculado políticamente con alguno de ellos. Entonces, ¿dónde está esa independencia del Poder Judicial? ¿Dónde podemos encontrarla? Empezando con esa designación. Y a ver, otra cuestión que tampoco debe discutirse, más allá del pago de ganancia o no, que eso sí es una cuestión que debería estar y que la Constitución justamente no lo prevé porque lo que se busca es la independencia total del Poder Judicial. Por eso cuando se hablaba de que duraban en el ejercicio del cargo mientras dure el buen ejercicio de su función y el buen comportamiento, no es un capricho, porque si uno tuviese que elegirlo cada 4 o 5 años, obviamente sería una designación política. Ahora bien, punto, ¿no? Tal vez, en muchos casos, la vuelta, como se está tratando de implementar ahora, el juicio por jurado, donde sea la propia sociedad la que, controlado por un juez, sea la que resuelva en muchas cuestiones. Tal vez, reitero, sea designaciones de jueces a través de sistemas de voto popular, tal vez con un plazo determinado. A lo mejor no los jueces, pero sí los fiscales, que son quienes deben investigar y que forman parte de, digamos, de un órgano del Estado, como sería el órgano acusador. No estaría mal el Ministerio Público Fiscal, que lo digamos directamente, como ocurre en muchos países, Estados Unidos, por ejemplo. Todo eso tal vez daría, de alguna manera, una responsabilidad de esos que ejercen ese poder judicial frente a la sociedad. Porque el ejercicio no es solamente fallar, sino que el ejercicio también es la investigación. Y en nuestro caso la investigación no hacen los fiscales. Entonces, una investigación bien hecha por fiscales elegidos popularmente, ningún poder político podría decir, no, che, estoy en contra del fiscal tal o tal porque dijo tal cosa y que me esté investigando a mí. No, pará. El fiscal fue elegido popularmente. La sociedad lo bancó. Es cierto que después, como ocurre en estos países que yo mencionaba anteriormente, donde se han elegido popularmente, hay una carrera. Pero bueno, así como lo tenemos hoy en día, sin ir más lejos, tuvimos a alguien que estuvo a cargo digamos, del órgano máximo de nuestra provincia, que fue el Ministerio Público de la Acusación, como Saín, y que obviamente es un personaje polémico, más allá de que uno pueda estar o no de acuerdo con muchas de las cosas que dijo, porque a ver, todo puede de alguna manera parecer escandaloso, pero también muchas de las cosas que dijo también eran ciertas. Entonces, hay que tratar de ser objetivo con todas las cuestiones y tomar lo que se fue sacando de uno y de otro lado. Y pensar, como les digo, buscar soluciones, pero no soluciones que me convengan a mí. Las soluciones tienen que convenir a la sociedad, no a mí como político. Bueno, por hoy estamos, chicos. Nos pasamos ahí unos 10 minutitos, pero ya con eso tenemos los caracteres del sistema presidencialista, algo del desarrollo histórico, igual lo voy a ampliar un poquito más porque eso va a servir también para la segunda parte, y después ya entramos con el sistema de colaboración de poder, que es el sistema parlamentario de una comparación entre ambos. Eso es lo que vamos a dar la clase que viene. Así que bueno, los dejo y buena semana. Chao, hasta luego. Gracias. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao, gracias. De nada, chao.